En el polvoriento pueblo de Windermere, la gente aún susurra sobre aquella fresca mañana de otoño en que Julia Jennings arruinó su vida. Dicen que eligió un monstruo antes que una mansión cuando, temblando, se plantó en la plaza del pueblo, desesperada por escapar de un matrimonio forzado con un cruel y acaudalado banquero. No buscaba un príncipe azul. Miró hacia los márgenes de la multitud y le ofreció la mano a Gideon Hayes, el hombre de la montaña, silencioso y con cicatrices, al que todo el pueblo temía y despreciaba. Lo llamaban salvaje. Decían que no sobreviviría al invierno, pero nadie en Windermere conocía la verdad sobre la bestia de Widow's Peak, y absolutamente nadie sabía lo que estaba construyendo en secreto en la oscuridad de su cabaña. El viento de Arizona traía consigo la amarga promesa de un invierno temprano mientras azotaba las calles embarradas de Windermere. Julia Jennings, de 21 años y huérfana, estaba junto al escaparate de la tienda, con su desgastado chal de lana bien ajustado sobre sus frágiles hombros. Dentro de la tienda podía oír la voz atronadora y arrogante de su tío Josiah Higgins, cerrando un trato que sellaría su destino. Es joven, es robusta y viene de buena familia, Bartholomew, decía Josiah con una voz que rezumaba en canto empalagoso. $1000 saldan mis deudas y ella calienta tu cama. Es un trato justo. Bartholomew Finch, un hombre de 55 años con ojos fríos y sin vida, y fama de destrozar a sus esposas, soltó una risita escalofriante y entrecortada. Tráela a la iglesia mañana al mediodía, Josiah. No me gusta esperar mis inversiones. Julia cerró los ojos con fuerza. Una lágrima se le congelaba en la mejilla. No tenía nada. La granja de su padre había sido embargada por el propio banco de Finch, y su tío, su único pariente vivo, la había acogido solo para venderla al mejor postor. Huir no era una opción. El páramo a las afueras de Windermere era implacable, plagado de lobos, forajidos y temperaturas gélidas. Pero la sola idea de las manos de Bartholomew Finch sobre ella le revolvía el estómago. Prefería morir. Justo entonces, el fuerte y rítmico golpeteo de los cascos atrajo su atención hacia las afueras del pueblo. La bulliciosa calle se detuvo de forma inquietante. Las mujeres agarraron a sus hijos, escondiéndolos tras sus pesadas faldas. Los hombres retrocedieron, apoyando instintivamente las manos de madera sobre el hierro de sus caderas. Gideon Hayes había llegado al pueblo. Montaba un enorme caballo de tiro ruano oscuro, con un aspecto más parecido a una fuerza de la naturaleza que a un hombre. Con más de 1,80 m de estatura, sus hombros eran tan anchos que podían tapar el sol. Vestía un pesado abrigo de piel de venado, forrado con piel de oso, y una espesa barba oscura le cubría la parte inferior del rostro. Pero eran sus penetrantes ojos azules como el hielo y la cicatriz dentada y violenta que le recorría el lado izquierdo de la frente hasta el pómulo, lo que hacía que la gente apartara la mirada. Los rumores sobre Gideon eran la moneda de cambio favorita de Windermere. Vivía solo cerca del linde del bosque en Widow's Peak. Algunos decían que era un forajido que se escondía de los Texas Rangers. Otros susurraban que se había vuelto loco de claustrofobia años atrás y había asesinado a su socio minero. Fuera cual fuera la verdad, era un paria. Solo bajaba de la montaña 2 veces al año para intercambiar pieles por sal, harina y clavos. Julia lo vio desmontar frente a la oficina del ensayador. Se movía con una gracia silenciosa y peligrosa. Mientras ataba su caballo, su mirada recorrió brevemente la calle y se encontró con la de ella. Por una fracción de segundo, Julia no vio un monstruo, sino un profundo y aplastante agotamiento en esos ojos azules. Una idea desesperada y salvaje echó raíces en su mente.
Era una locura. Era un suicidio social. Pero mirando la puerta del ensayador y luego de vuelta al mercader donde su tío y Finch se daban la mano para sellar su vida, Julia tomó su decisión. Cruzó la calle embarrada, sus botas chapoteando, su corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Interceptó a Gideon justo cuando salía de la ensayadora, con un pesado saco de provisiones colgado de su enorme hombro. «Señor Hayes», dijo Julia con voz temblorosa, pero con la barbilla en alto. Gideon se detuvo. No habló, simplemente la miró fijamente, con el ceño fruncido por una profunda y silenciosa confusión. La plaza del pueblo estaba en completo silencio. Incluso el ayudante Wallace había salido de la cárcel, con la mano sobre su grupo, observando la escena. «Me llamo Julia Jennings», dijo apresuradamente, atropellándose las palabras. «Mi tío está a punto de venderme en matrimonio a Bartholomew Finch. No tengo dinero, ni familia que me proteja, ni a dónde ir». Respiró hondo, acercándose al gigante. «Sé que vive solo. Sé que los inviernos son duros. Sé cocinar. Sé limpiar. Sé remendar ropa y encender el fuego. Si se casa conmigo hoy mismo, trabajaré hasta la extenuación por usted. Por favor, sáqueme de aquí». Un jadeo colectivo resonó en los paseos marítimos. La señora Gable, la chismosa del pueblo, había dejado caer su sombrilla en el barro. Gideon apretó la mandíbula. Miró del rostro desesperado y bañado en lágrimas de Julia a la tienda de donde Josiah Higgins y Bartholomew Finch acababan de salir, con el rostro contraído por la rabia ante la escena. «Julia», rugió Josiah bajando del porche, «aléjate de esa salvaje ahora mismo». Los ojos azules y gélidos de Gideon se posaron en Josiah y luego en el corpulento y furioso Finch. Bajó lentamente el saco de provisiones al suelo. Volvió a mirar a Julia. Vio el terror que irradiaban sus manos temblorosas, pero también vio el fuego feroz e inquebrantable en sus ojos. La montaña no es lugar para una mujer. La voz de Gideon era como piedras de moler, profunda y oxidada por el desuso. «Tampoco lo es la casa de Bartholomew Finch», susurró Julia con furia. «Por favor». Josiah estaba a medio camino de cruzar la calle con la cara morada. «Te dije que te apartaras, muchacha. Perteneces al señor Finch». Gideon se interpuso casualmente frente a Julia, protegiéndola por completo con su enorme cuerpo. No buscó el cuchillo de caza en su cinturón ni el rifle en su silla de montar. No hizo falta. Su imponente presencia detuvo a Josiah en seco a 3 metros de distancia. «La señora». Gideon retumbó, su voz resonando sin esfuerzo por la silenciosa plaza. Hizo una propuesta. Giró ligeramente la cabeza, mirando por encima del hombro a Julia. «¿Estás segura de esto, muchacha? Es una vida dura. No tengo nada más que una cabaña y el frío». «Estoy segura», dijo Julia acercándose a él. Gideon asintió brevemente. Miró más allá del tío furioso y de los atónitos habitantes del pueblo, fijando la vista en la pequeña iglesia blanca al final de la calle. «Reverendo Miller». Gideon llamó al hombre pálido que estaba de pie en los escalones de la iglesia. «Necesitamos sus servicios ahora mismo». En 20 minutos todo estaba hecho. Sin flores, sin música, sin celebración, solo las apresuradas y temblorosas palabras del reverendo, la furiosa mirada de Josiah Higgins desde el último banco y el fuerte y asfixiante olor a pino y cuero que emanaba del hombre al que Julia acababa de unir su vida. Cuando Gideon estampó su tosca firma en el registro junto a la pulcra letra cursiva de ella, Julia se dio cuenta con un estremecimiento de puro terror
de que pertenecía a la bestia de Widow's Peak. El viaje montaña arriba fue una agotadora y agonizante prueba de resistencia. Gideon había subido a Julia, al lomo de un segundo caballo de carga más pequeño que había conseguido en la caballeriza, ignorando las burlas de la gente del pueblo mientras cabalgaban. Durante las primeras 3 horas, el silencio entre ellos fue absoluto. El sendero se estrechaba, serpenteando hacia arriba, a través de densos y antiguos bosques de pino, ponderosa y abeto azul. El aire se volvía más enrarecido, más punzante, mordiendo los pulmones de Julia y filtrándose a través de su fino abrigo de lana. La temperatura descendía en picado con cada 30 metros de altitud. Julia se aferraba al pomo de la silla con los nudillos blancos. Un pánico frío y denso comenzaba a instalarse en sus entrañas. ¿Qué había hecho? Había cambiado un demonio conocido por un terror desconocido. Observaba la ancha espalda de Gideon balanceándose rítmicamente al paso de su caballo. No le había dirigido ni una sola palabra desde que salieron de la iglesia. No se preocupó por si tenía frío o si podía seguirle el ritmo. Simplemente siguió adelante hacia la oscura línea de árboles. «Señor Hayes», exclamó finalmente con los dientes castañeteando. Él no se giró, sino que tiró de las riendas, deteniendo a su caballo de tiro. Esperó. «¿Cuánto falta?», preguntó ella. «1 hora», gruñó sin mirar atrás. «Apriétate el chal, el viento arrecia al pasar la cresta». Espoleó a su caballo, dejando a Julia intentando con torpeza ajustarse la ropa con los dedos congelados. No era cruel, se dio cuenta, pero estaba completamente desacostumbrado a preocuparse por nadie más que por sí mismo. Para cuando llegaron al claro en Widow's Peak, el sol se había ocultado tras las escarpadas agujas de la montaña, sumiendo al mundo en un profundo crepúsculo púrpura. Julia jadeó al divisar la cabaña. Por los rumores del pueblo, esperaba una choza en ruinas, una guarida digna de un animal salvaje. En cambio, acurrucada contra una enorme pared de roca que la protegía de los vientos del norte, se alzaba una robusta cabaña de troncos, construida con maestría. El sellado de las juntas era fresco, el techo sólido y pesado, cubierto de césped para conservar el calor. Un porche cubierto rodeaba la fachada, apilado en ordenadas pilas geométricas de leña cortada. Estaba aislada, sí, pero era una fortaleza contra los elementos. Gideon desmontó y se acercó a su caballo. Sin decir palabra, la agarró por la cintura con sus enormes manos callosas y la bajó con la misma facilidad que si fuera una muñeca de trapo. Su agarre era firme, pero sorprendentemente suave. Por un instante quedó suspendida en el aire, con el rostro a centímetros de su mejilla marcada por las cicatrices. Olió el humo de pino crudo y el sudor. Él la dejó en el suelo helado, e inmediatamente retrocedió, creando distancia entre ellos. «Entra. Las puertas están abiertas. Enciende el fuego», le indicó, dirigiendo su atención a descargar el caballo de carga. Julia se apresuró hacia el porche, con las piernas rígidas y doloridas. Empujó la pesada puerta de roble, preparándose para la miseria. En cambio, se detuvo en seco, parpadeando en la penumbra. La cabaña de una sola habitación estaba meticulosamente limpia. Los anchos tablones del suelo estaban barridos. Una gran chimenea de piedra dominaba la pared del fondo, con leña ya colocada en la rejilla. Una estufa de hierro fundido se encontraba en una esquina, con la superficie pulida. Una pesada colcha hecha a mano yacía perfectamente lisa sobre una gran cama ubicada en una alcoba. En el centro de la habitación había una robusta mesa de roble con 2 sillas. Todo era espartano y carecía por completo de decoración, pero estaba limpio y ordenado. Rápidamente encendió una cerilla de la repisa de la chimenea
y prendió la leña. Mientras el fuego crepitaba, proyectando cálidas sombras danzantes sobre las paredes de troncos, Gideon entró agachando la cabeza para evitar el marco de la puerta. Llevaba los pesados sacos de provisiones y los dejó cerca de los estantes de la despensa. Se quitó el pesado abrigo de piel de oso, dejando al descubierto una camisa de franela desteñida que se ajustaba a un pecho musculoso. Se quedó de pie junto al fuego, con las manos extendidas hacia las llamas, mirando fijamente el hogar. El silencio se prolongó de nuevo, denso y pesado. Julia empezó a retorcerse las manos. Puedo empezar a preparar la cena si tienes frijoles o tocino. La despensa está llena. El agua está en el barril, respondió él sin mirarla. Julia movió la pequeña área de la cocina, contenta de tener la tarea. Mientras cortaba tocino salado y remojaba frijoles, lo observaba disimuladamente. Tomó una botella de whisky de un estante alto, vertió un poco en una taza de hojalata y se sentó pesadamente en una de las sillas. Parecía completamente agotado. Cuando la comida estuvo lista, ella le sirvió un plato y se sentó frente a él. Comió mecánicamente, eficientemente, aún sin hablar. «La cabaña es hermosa, señor Hayes», dijo Julia tímidamente, tratando de romper el silencio opresivo. «La construyó usted mismo». Detuvo el tenedor a medio camino de su boca. Sus ojos gélidos se encontraron con los de ella, y por un momento ella vio un destello de algo profundo y doloroso detrás de ellos. «Gideon», corrigió bruscamente. «Me llamo Gideon, y sí, la construí hace 5 años». «Es muy sólida», murmuró ella. Terminó de comer, se levantó y llevó su plato al lavabo. «Escucha, Julia», dijo, volviéndose para mirarla. Su voz era baja y seria. «Hoy hiciste un trato. Tengo la intención de cumplir mi parte. Aquí estás a salvo de Finch. Estás a salvo de tu tío. Nunca pasarás hambre y nunca pasarás frío». Se acercó a un pesado baúl de madera al pie de la cama y sacó una gruesa manta de lana. «Pero no esperes romance. No esperes conversación. Vivo aquí arriba porque no quiero compañía. Tú haz tus tareas, yo haré las mías, y no nos estorbaremos». Arrojó la manta sobre una alfombra trenzada cerca de la chimenea crepitante. «Tú quédate con la cama. Yo duermo junto al hogar. Buenas noches». Julia lo observó atónita mientras él se acostaba en el duro suelo, dándole la espalda, ignorándola por completo. Se había casado con un hombre para salvar su vida. Pero al subirse a la enorme y solitaria cama, se dio cuenta de que acababa de entrar en una prisión de profunda y agonizante soledad. El primer mes en Widow's Peak estableció un ritmo agotador y silencioso. Julia cumplió su palabra. Fregaba los suelos ya limpios, horneaba pan fresco a diario y remendaba las camisas de trabajo rotas de Gideon con puntadas precisas y delicadas. Gideon, fiel a su palabra, proveía. Transportaba agua del arroyo congelado, cortaba montañas interminables de leña y traía a casa venado y conejo para mantener la despensa llena. Pero vivían como dos fantasmas que rondaban el mismo lugar. Gideon se iba antes del amanecer, desapareciendo entre la densa arboleda, y no regresaba hasta el anochecer. Cuando estaba en la cabaña, era una presencia silenciosa y taciturna, perdida en los oscuros pensamientos que atormentaban su mente. Nunca la tocaba, nunca alzaba la voz. Pero el peso mismo, su silencio, era exasperante. Fue durante la segunda semana de noviembre cuando Julia descubrió el cobertizo cerrado con llave. Estaba adosado a la parte trasera de la cabaña, una adición que no había notado durante sus frenéticos primeros días. La puerta era pesada, reforzada con bandas de hierro y asegurada con un enorme candado de latón. Lo notó por primera vez
debido al ruido. Se había despertado en plena noche, cuando el fuego se había reducido a brasas incandescentes. Gideon no estaba en su lecho junto a la chimenea. Confundida, se envolvió el chal con fuerza alrededor del camisón y caminó suavemente por el suelo. Desde la parte trasera de la cabaña, amortiguado por los gruesos troncos, lo oyó. Rasguño, rasguño, golpe seco. Era un sonido rítmico, agonizantemente lento, el sonido de la madera siendo trabajada, el chirrido de una lima. Se arrastró hasta la pared del fondo y pegó la oreja a los troncos. Podía oírlo respirar con dificultad, el sonido inconfundible de un hombre realizando un intenso esfuerzo físico. ¿Qué estaba haciendo en medio de la noche? Los rumores del pueblo. Los recuerdos volvieron a inundar su mente. Había asesinado a su pareja. Se había vuelto loco. ¿Estaba construyendo un ataúd? ¿Estaba tallando armas? Un escalofrío que nada tenía que ver con el aire invernal le recorrió la espalda. A la mañana siguiente, Gideon parecía más exhausto de lo normal, con ojeras que le marcaban la piel bajo los ojos. Comió sus huevos en silencio y se fue al bosque. Julia fue inmediatamente al cobertizo trasero. Sacudió el pesado candado, pero se mantuvo firme. Miró a través de una pequeña grieta entre los troncos, pero dentro estaba completamente oscuro. Los rituales nocturnos continuaban. Cada noche, después de que él creía que ella estaba dormida, Gideon salía por la puerta trasera y desaparecía en el cobertizo durante horas. El raspado, el lijado, las maldiciones silenciosas y ahogadas, cuando una herramienta se resbalaba. La ansiedad de Julia se convirtió en un nudo apretado en su pecho. Tenía que saberlo. Su oportunidad llegó en forma de una violenta e inesperada ventisca. Azotó a media tarde. El cielo se tornó de un negro violento y amoratado en cuestión de minutos. El viento aullaba entre los pinos como un animal moribundo, arrojando láminas de nieve blanca cegadora. Gideon seguía en el sendero de caza. Al anochecer, Julia estaba frenética. Mantuvo el fuego rugiendo, hirviendo agua, caminando de un lado a otro sobre las tablas del suelo. La temperatura dentro de la cabaña estaba bajando a pesar del enorme fuego. El viento azotaba las paredes, amenazando con arrancar el pesado techo de césped. Justo antes de la medianoche, la pesada puerta de roble se abrió de golpe. Gideon cayó en la habitación, trayendo consigo un vórtice de nieve y viento helado. Julia gritó, corriendo a cerrar la puerta de golpe contra la tormenta. Gideon era un desastre. Estaba cubierto de nieve, su barba congelada por el hielo. Arrastraba su pierna derecha. Un profundo y feo desgarro en sus pantalones de piel de venado goteaba sangre oscura y espesa sobre las limpias tablas del suelo. Había sufrido una mala caída en las rocas, atrapado en una pequeña avalancha provocada por la tormenta. «Gideon», gritó Julia, cayendo de rodillas a su lado. Él gimió, un aterrador sonido animal de dolor, y apartó débilmente sus manos. «Déjalo. Estoy bien». «Te estás desangrando, terco imbécil», gritó ella, con el miedo superando su intimidación. Por primera vez, tomó el control. Lo obligó a quitarse el abrigo congelado, luchando contra su enorme peso. Tomó sus tijeras de coser y cortó la tela empapada de sangre de sus pantalones. La herida era profunda. Recorría su pantorrilla, pero no había alcanzado una arteria. Trabajando frenéticamente, limpió la herida con agua hervida y whisky. Gideon siseó, sus enormes manos agarrando los brazos de la silla hasta que la madera crujió, pero no se apartó. Ella cosió la herida con la aguja, con las manos firmes a pesar de su corazón acelerado, y la vendó con fuerza con lino limpio.
Cuando finalmente terminó, se sentó sobre sus talones, secándose el sudor de la frente. Gideon estaba desplomado en la silla, respirando con dificultad, observándola. «Tienes buen pulso», murmuró, con la voz más débil de lo que ella jamás la había oído. «Mi padre estaba propenso a los accidentes», dijo en voz baja. Lo ayudó a llegar a la chimenea, negándose a dejarlo dormir en el duro suelo esa noche. A pesar de sus protestas, lo obligó a meterse en su cama, apilando encima de él todas las colchas y mantas que tenían para evitar que temblara. Al recoger su abrigo congelado y desechado para colgarlo cerca del fuego, su mano rozó los bolsillos profundos. Algo se derramó sobre las tablas del suelo. Julia se quedó paralizada. Se arrodilló y recogió los objetos. Eran virutas de madera, pero no astillas ásperas de cortar leña. Eran delicadas cintas rizadas de madera pálida y lijada. Eran suaves como la seda, con un ligero olor a cedro y aceite de linaza. Miró de las delicadas virutas de madera en su mano al hombre gigante y con cicatrices que dormía intranquilo en su cama. La bestia de Widow's Peak, el hombre que el pueblo creía un asesino salvaje, estaba creando algo increíblemente delicado en la oscuridad de la noche. Y Julia estaba decidida a descubrir qué era. Durante días la ventisca rugió alrededor de Widow's Peak, sepultando la cabaña bajo montones de nieve que llegaban hasta los aleros. Durante 3 días, Gideon Hayes ardió con una fiebre terrible. Julia apenas dormía. Le ponía nieve en la frente ardiente, le obligaba a tomar caldo y le cambiaba la venda ensangrentada que le ataba la pierna. En su delirio, el estoico y silencioso montañés se derrumbó. Se retorcía contra el colchón, murmurando súplicas roncas y quebradas a fantasmas que Julia no podía ver. Rogó perdón a alguien llamado María. Gritó contra la nieve, sus enormes manos aferrándose al aire vacío. Verlo tan vulnerable aterrorizó a Julia más que su intimidante silencio. Era una fuerza de la naturaleza humillada, y sin él sabía que perecería en esa montaña. En la mañana del 4.º día, el viento finalmente amainó. Una luz solar brillante y cegadora atravesó las ventanas escarchadas. La fiebre de Gideon cesó. Yacía en la cama de Julia, pálido y exhausto. Su pecho subía y bajaba con un ritmo profundo y sanador. Julia estaba llevando sus pantalones de gamuza manchados de sangre, desechados por él, a la tina de lavar cuando algo pesado golpeó el suelo con un sordo golpe. Se arrodilló, sus faldas se extendieron a su alrededor. Apoyada contra la veta de la madera, había una pesada llave de latón, pulida por años de uso. Julia miró al gigante dormido en la cama. Luego la llave. Sabía exactamente qué habría: el cobertizo en la parte trasera de la cabaña, la fuente del raspado nocturno, las virutas de madera ocultas, el secreto agonizante. Su corazón comenzó a acelerarse, un frenético latido en sus oídos. Sabía que estaba cruzando una línea, invadiendo el único santuario de un hombre que no le había exigido nada más que distancia. Pero el misterio la carcomía, salvaje e insistente. Agarrando su chal, salió por la puerta trasera. El frío fue un golpe físico, el aire tan penetrante que le quemaba los pulmones. Caminó a través de la nieve fresca hasta las rodillas, con sus botas crujir ruidosamente en el silencio ensordecedor de la mañana de montaña. Llegó al cobertizo y quitó la nieve del pesado candado de hierro. Con mano temblorosa, deslizó la llave de latón en la cerradura. Giró con un suave clic, aceitado. Julia abrió la pesada puerta y entró, cerrándola tras de sí para protegerse del viento helado. El cobertizo estaba iluminado por una sola ventana alta
que dejaba entrar un rayo de luz invernal pálida. Lo primero que la impactó fue el olor. Era embriagador, rico, dulce cedro, pino crudo, cera de abejas y aceite de linaza penetrante. Luego, sus ojos se acostumbraron a la penumbra y el aliento se le escapó de los pulmones. La habitación era un santuario para carpinteros. Cientos de herramientas, cinceles, gubias, limas y cepillos de mano colgaban con meticulosa precisión en las paredes. Pero no fueron las herramientas lo que hizo que Julia cayera de rodillas. En el centro de la habitación, bañada por el rayo de luz polvorienta, había una cuna. Era, sin duda, era la cosa más exquisita y hermosa que Julia jamás había visto. Estaba tallada en nogal negro macizo y cedro pálido. No solo estaba construida, sino esculpida. Las mecedoras eran gruesas y robustas, curvándose hacia los laterales protectores de paredes altas. Pero los detalles eran lo que le oprimía el pecho. Cada centímetro de la madera estaba cubierto de tallas en relieve minuciosas e impresionantes. A lo largo de la base, una familia de ciervos bebía de un arroyo cristalino. En los laterales, intrincadas enredaderas de aguileñas y rosas silvestres se entrelazaban con águilas en pleno vuelo y pinos imponentes. Y en el cabecero, tallado con una delicadeza que desafiaba las manos enormes y toscas de Gideon, había un bebé dormido, custodiado por una osa protectora. Era una obra maestra, era una manifestación física de un amor profundo e inmenso. Julia extendió lentamente las yemas de los dedos, trazando la suave curva de arena de un pétalo de rosa tallado. Las lágrimas empañaron su visión, derramándose calientes por sus mejillas heladas. Junto a la cuna, en un banco de trabajo más pequeño, estaba sentada una colección de juguetes de madera. Una pequeña peonza perfectamente equilibrada, un caballo con patas articuladas y un pequeño sonajero lleno de guisantes secos. No se suponía que vieras esto. Julia jadeó girándose. Gideon estaba parado en el umbral. Estaba apoyado pesadamente contra el marco de la puerta, con el rostro ceniciento, el pecho agitado por el esfuerzo de caminar con la pierna desgarrada. Vestía solo sus calzoncillos largos y una camisa de franela desabrochada, temblando en el cobertizo helado, pero sus ojos no eran gélidos. Ardían con una agonía cruda y devastada. Gideon, deberías estar en la cama. Julia comenzó a dar un paso adelante. No lo toques, gruñó con la voz quebrándose. Cojeando entró en la habitación, colocándose entre Julia y la cuna como un lobo herido defendiendo su guarida. Te dije que dejaras mis cosas en paz. Te dije que nos mantuviéramos alejados el uno del otro. Lo siento. Julia lloró, abrumada por la emoción que irradiaba de él. Vi las virutas de madera. Simplemente no lo sabía. El pueblo decía que eras un monstruo. Decían que habías matado a un hombre. Pero esto es hermoso, Gideon. Gideon miró fijamente la cuna, con sus enormes hombros caídos. La ira se desvaneció, dejando solo una desesperación hueca y aplastante. Extendió la mano y tocó el cabecero, su pulgar áspero acariciando el rostro del bebé dormido tallado. El pueblo, susurró Gideon con voz temblorosa, no sabe absolutamente nada. Se dejó caer pesadamente sobre un taburete de madera, enterrando su rostro marcado por las cicatrices entre las manos. Era por mi Mary y por nuestro hijo. Julia permaneció completamente inmóvil, olvidando el frío, mientras la bestia de Widow's Peak finalmente comenzaba a desangrarse, expulsando el veneno de su pasado. El cobertizo estaba helado, pero Julia no se atrevió a moverse.
observó a Gideon, un hombre construido como una montaña, estremeciéndose con sollozos silenciosos y desgarradores. Caminó lentamente hacia él, dudando solo un segundo antes de arrodillarse en el aserrín y colocar suavemente su mano sobre su rodilla temblorosa. Él no se apartó. «Dime», dijo Julia en voz baja. Gideon respiró con dificultad, levantando la cabeza. La cicatriz irregular que le surcaba la cara parecía de un blanco intenso contra su piel sonrojada. «Hace 6 años», comenzó Gideon, con voz ronca y distante, mirando más allá de Julia hacia las sombras del cobertizo. «No siempre fui un ermitaño. Mary y yo teníamos una pequeña granja en el valle, a las afueras de Windermere. Éramos pobres, pero felices. Ella era como la luz del sol, Julia, y era demasiado buena para un tipo rudo como yo». Extendió los dedos, deteniéndose sobre las intrincadas enredaderas talladas en el lateral de la cuna. «Nos enteramos de que estaba embarazada en primavera. Quería construirles la mejor vida posible. Así que acepté un contrato para talar árboles aquí en la cresta. Buen sueldo, pero un trabajo peligroso. Me mudé a una cabaña provisional, justo debajo de este pico, pensando que podría protegerla, mantenerla cerca mientras trabajaba la madera». Cerró los ojos, apretando la mandíbula con tanta fuerza que un músculo le palpitó en la mejilla. El invierno llegó temprano ese año. Una tormenta extraña a finales de octubre, peor que la que acabábamos de tener. Nevó durante una semana seguida, sepultando el paso. Y entonces llegó el momento de Mary. Fue demasiado pronto. Estaba agonizando. La respiración de Gideon se volvió superficial. El recuerdo lo asfixiaba. Intenté bajar a Windermere por el médico. Tomé mi mejor caballo, tratando de abrir camino a través de la nieve hasta el pecho. Pero a mitad del paso, un puma hambriento, enloquecido por la tormenta, cayó de entre los pinos. Julia jadeó. Sus ojos se fijaron en la violenta cicatriz en su rostro. «Mató a mi caballo al instante». Gideon continuó, con un tono muerto. «Y casi me arranca la cabeza. Luché contra él con mi cuchillo de caza. Logré matarlo, pero me estaba desangrando, medio ciego, a kilómetros del pueblo. Tuve que arrastrarme de vuelta montaña arriba. Me tomó 2 días arrastrarme de regreso a la cabaña». Una sola lágrima recorrió su mejilla curtida, desapareciendo en su espesa barba. Cuando abrí la puerta, el fuego se había apagado. Hacía mucho frío. Mary, su voz se quebró. Un sonido devastador. Se había desangrado. El bebé no lo logró. Estaban congelados los dos, y fue mi culpa. La traje aquí. La dejé sola. Gideon, no. Julia susurró ferozmente, apretándole la rodilla. «Te atacaron. Estabas tratando de salvarla». «El pueblo no lo vio así», dijo Gideon con amargura. «Cuando finalmente llegó el deshielo y llevé sus cuerpos al cementerio, parecía un animal descuartizado. Estaba loco de dolor, delirando, furioso. Bartholomew Finch, él era el alcalde del pueblo en ese entonces. Les contó a todos que yo había arrastrado a mi pobre esposa montaña arriba para esconderla, que me había vuelto loco y la había dejado morir de frío. Algunos incluso susurraron que yo mismo la maté en un ataque de claustrofobia». Se puso de pie lentamente, apoyándose pesadamente en el banco de trabajo. «Me echaron, me tiraron piedras, amenazaron con colgarme. Así que volví aquí, construí esta cabaña. Y cada invierno, cuando la nieve me atrapa, vengo aquí y tallo. Construyo la cuna que nunca pude darle a mi hijo. La lijo. Tallo piezas nuevas. Es mi penitencia. Es la única manera de silenciar a los fantasmas». Julia se puso de pie, con el corazón desbordado por una profunda y dolorosa tristeza por este hombre.
El pueblo de Windermere había tomado a un hombre, destrozado por la tragedia, y lo había convertido en un monstruo. Sin pensarlo, Julia se acercó a él y lo abrazó por la cintura, apoyando la cara contra su pecho. Gideon se puso rígido, completamente desacostumbrado al contacto humano. Pero entonces, lentamente, con timidez, sus enormes brazos se alzaron y la rodearon por los hombros, estrechándola contra él. Olía a virutas de madera, sudor y profunda tristeza. «No eres un monstruo, Gideon Hayes», susurró ella contra su camisa. «Eres un buen hombre al que le tocó una mano cruel». Apoyó la barbilla en la parte superior de su cabeza, exhalando un largo y tembloroso suspiro. «Tenemos que volver adentro», murmuró en voz baja, aunque no hizo ningún intento por soltarla. «Estás temblando». Esa tarde, el hielo entre ellos se rompió. Gideon permitió que Julia lo ayudara a regresar a la cabaña y a la cama. Por primera vez, no le dio la espalda. Se sentaron junto al fuego, y Julia le contó sobre su propia vida. La granja fallida de su padre, las deudas que el tío Josiah había acumulado, y la fría y aterradora perspectiva de las exigencias de Bartholomew Finch. «Finch es una serpiente». Gideon gruñó, bebiendo el café caliente que Julia había preparado. «Es dueño de medio pueblo, y cree que es dueño de su gente. No dejará impune una humillación pública como que te fugues conmigo». «Legalmente soy tu esposa», dijo Julia, alzando la barbilla desafiante. «Nos casó el reverendo. Él no puede tocarme». Gideon miró el fuego, sus ojos azules oscureciéndose con una sombra densa y peligrosa. «A los hombres como Finch no les importa la ley, Julia. Les importa el orgullo. Y yo lo herí en las calles fangosas y llenas de lodo de Windermere». La predicción de Gideon se estaba cumpliendo. En el opulento estudio de la mansión de Bartholomew Finch, impregnado de humo de cigarro, Josiah Higgins sudaba profusamente. Frente a él, Finch permanecía junto a la ventana, mirando fijamente la lejana cima nevada de la montaña. «Han pasado más de 2 meses, Josiah», dijo Finch con voz mortalmente baja. «2 meses desde que esa bestia salvaje me humilló delante de todo el condado. La gente se ríe a mis espaldas. Dicen que ni siquiera pude controlar a una huérfana sin un centavo. Señor Finch, le juro que intenté detenerla», suplicó Josiah, retorciendo su sombrero entre las manos. «La chica perdió la cabeza, pero seguro que ya está muerta. Ninguna mujer puede sobrevivir un invierno en Widow's Peak con ese loco». «No me baso en suposiciones, Josiah», espetó Finch volviéndose. Sus ojos eran fríos y reptilianos. «Me baso en certezas. Si está muerta, quiero que traigan su cuerpo para demostrarle al pueblo lo que pasa cuando te cruzas en mi camino. Si está viva, quiero que la arrastren de vuelta aquí por el pelo. Y quiero la cabeza de Hayes en una pica». Finch se acercó a su escritorio y abrió un cajón. Arrojó un pesado monedero de cuero sobre la madera pulida. Cayó con un fuerte golpe metálico. Saliendo de las sombras del rincón del estudio, apareció un hombre que parecía haber sido esculpido en cuero sucio y con malas intenciones. Jedediah Boone era un cazarrecompensas, un hombre famoso en todo el territorio de Arizona por entregar hombres muertos en lugar de vivos. Vestía un grueso abrigo largo y 2 revólveres Colt descansaban bajos sobre sus caderas. $300, Boone, dijo Finch. Tengo a un juez en mi bolsillo que ha redactado una orden de arresto contra Gideon Hayes por secuestro, robo de propiedad, o como quieras llamarlo. Sube a esa montaña, quema la cabaña hasta los cimientos si es necesario, pero devuélveme mi propiedad». Boone sonrió, dejando ver sus dientes podridos. Tomó el monedero,
sopesándolo en su mano. «Considera que está hecho, señor Finch. He estado ansioso por ver si la bestia de Widow's Peak sangra como un hombre normal». El deshielo llegó a finales de marzo, convirtiendo las laderas bajas de la montaña en una traicionera y fangosa lodazal, mientras que las cumbres más altas permanecían congeladas. La vida en la cabaña había cambiado por completo. El silencio sofocante había sido reemplazado por una compañía tranquila y reconfortante. La pierna de Gideon sanaba bien. La profunda herida se había cerrado formando una cicatriz rosada e irritada, dejándole solo una leve cojera. Julia se había hecho cargo de la cocina por completo, llenando la cabaña con el aroma de venado asado y mermelada de moras que había encontrado en el sótano. No eran un matrimonio convencional. Gideon seguía durmiendo en su litera junto al fuego, respetando el límite que había establecido la primera noche, pero había miradas persistentes, caricias y una calidez que derretía la escarcha de sus ojos helados. Julia se sorprendía observando el movimiento de sus músculos bajo la camisa cuando cortaba leña, y Gideon se sorprendía interrumpiendo su trabajo en el cobertizo, solo para escucharla tararear mientras barría el suelo. Una mañana fresca, Julia estaba en el porche, sacudiendo una pesada alfombra tejida. El sol brillaba reflejándose en la nieve derretida. Gideon estaba detrás, partiendo leña. De repente, un sonido agudo y antinatural resonó en el aire enrarecido de la montaña. No era el crujido de la leña al partirse, ni el graznido de un halcón. Era el inconfundible clic metálico del martillo de un rifle al amartillarse. Julia se quedó paralizada. Se le erizó el vello de los brazos, soltó la alfombra y giró lentamente la cabeza hacia la línea de árboles. 4 hombres a caballo emergieron de entre los densos pinos. Parecían rudos, cubiertos de polvo del camino y con una férrea determinación. Al frente cabalgaba un hombre con un rostro cruel y marcado por las cicatrices, vestido con un grueso guardapolvo marrón. Jedediah Boone. «Buenos días, jovencita», gritó Boone con voz burlona. No bajó el rifle Winchester que apuntaba directamente a su pecho. «Mi té está frío, como una luna de miel». El corazón de Julia latía con fuerza contra sus costillas. Reconoció la malicia en sus ojos de inmediato. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» «Me llamo Boone y estoy aquí en nombre del señor Bartholomew Finch y del honorable juez de Windermere», dijo Boone, sacando un papel doblado de su abrigo con la mano libre. «Aquí tengo una orden de arresto contra Gideon Hayes. Cargos de secuestro y robo. Y usted, señora Finch, debe bajar de la montaña con nosotros». «No soy una Finch», gritó Julia, con pánico en la garganta. «Soy Julia Hayes. Me casé legalmente con Gideon. Usted no tiene jurisdicción aquí». «El papel dice lo contrario, querida», dijo Boone con una sonrisa burlona. Señaló a los hombres que estaban detrás de él. 2 de ellos desmontaron y sacaron sus revólveres. «Ahora, ¿por qué no se porta bien y llama a ese salvaje marido suyo? Será más fácil si viene tranquilo. Menos problemas para usted». «Julia, entra», dijo la voz desde la esquina de la cabaña. Bajo, resonante y vibrante con intención letal. Gideon salió de las sombras del alero del porche. No tenía su rifle. Solo sostenía un hacha de mano pesada y de mango largo en su mano derecha. Su rostro era una máscara de rabia pura y aterradora. El hombre estoico y gentil, que había llorado sobre una cuna de cedro, había desaparecido. La bestia de Widow's Peak había despertado. «Bueno, bueno», se rió Boone, apuntando el Winchester al ancho pecho de Gideon, el monstruo en persona. «Baja el hacha, Hayes. Vienes con nosotros, vivo o colgado de una silla de montar. Me da igual. Estás invadiendo mi tierra. ¿Amenazas a mi esposa?
gruñó Gideon, apretando el mango del hacha, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Tienes 5 segundos para dar la vuelta a esos caballos y regresar con el canalla que te envió». Los ojos de Boone se entrecerraron. «No recibo órdenes de un asesino de esposas enloquecido». Ocurrió en una fracción de segundo. Gideon no se inmutó. No intentó huir. Con un rugido que sacudió la nieve del techo de la cabaña, arrojó la pesada hacha con aterradora velocidad y precisión. Voló dando vueltas, una mancha borrosa de madera y hierro. Boone apenas tuvo tiempo de abrir los ojos antes de que la pesada y plana parte posterior de la cabeza del hacha golpeara a su caballo de lleno en el pecho. El caballo se encabritó con un chillido de pánico, lanzando a Boone hacia atrás fuera de la silla. Su rifle se disparó al cielo con un estruendo ensordecedor. «Gideon, cuidado», gritó Julia. Los 2 hombres desmontados levantaron sus revólveres y dispararon. La madera se astilló de los postes del porche a centímetros de la cabeza de Gideon. Gideon se zambulló de lado, rodando detrás de las enormes pilas de leña que había cortado ese invierno. «Entra en la casa, Julia». «Cierren la puerta», rugió Gideon por encima del fuego. Julia no se quedó paralizada. Se giró, salió corriendo por la puerta principal y la cerró de golpe, echando el pesado cerrojo de hierro. Su respiración era entrecortada. Afuera, los ensordecedores estallidos de los revólveres resonaban contra los acantilados de piedra, acompañados por los gritos de los hombres de Boone. Corrió hacia la ventana, mirando a través de una pequeña rendija en las cortinas. Gideon estaba acorralado detrás de la pila de leña. Boone se había recuperado, cubriéndose tras un gran pino, disparando sus balas Winchester, arrancando trozos de madera de la barricada de Gideon. «¡Flanquéenlo, idiotas!», gritó Boone a sus hombres. «No tiene un arma». Los ojos de Julia recorrieron la cabaña. El rifle de caza de Gideon estaba apoyado contra la repisa de la chimenea. Lo había dejado dentro. Ella nunca había disparado un arma en su vida. Su padre las odiaba, pero mientras observaba a uno de los cazarrecompensas, mientras se arrastraba por la nieve apuntando con su pistola hacia el borde de la pila de leña donde Gideon estaba atrapado, algo primitivo se rompió dentro de ella. Estos hombres estaban allí para arrastrarla de vuelta con un monstruo, e iban a matar a quien la había protegido. Julia agarró el pesado rifle de repetición Henry de la repisa de la chimenea. Lo sintió frío y extraño en sus manos. Recordó haber visto a Gideon cargarlo. Torpemente bajó la palanca, introduciendo una bala en la recámara. El fuerte clic resonó en la silenciosa cabaña. Se acercó a la ventana lateral que ofrecía una vista clara del cazarrecompensas que la flanqueaba. Apoyó el pesado cañón en el alféizar, luchando por mantener la mano firme. Alineó las miras de hierro con el muslo del hombre. Cerró los ojos por una fracción de segundo y apretó el gatillo. El retroceso la golpeó como una mula, arrojando a Julia hacia atrás al suelo. El rugido del rifle en el espacio cerrado era ensordecedor. Afuera, el cazarrecompensas gritó, soltando su revólver y agarrándose la pierna, mientras la sangre manchaba la nieve blanca. Gideon aprovechó la distracción al instante. Saltó sobre la pila de leña, moviéndose con una velocidad sorprendente para un hombre de su tamaño. Empujó al segundo hombre desmontado hacia el lodo. Un puño enorme cayó con un crujido brutal y repugnante contra la mandíbula del hombre, dejándolo inconsciente. Boone, al ver caer a sus hombres, maldijo violentamente. Disparó 2 tiros más al azar que fallaron por pies antes de subirse a su caballo, presa del pánico.
Esto no ha terminado, Hayes, gritó Boone, espoleando a su caballo con fuerza de regreso por el sendero, abandonando a sus hombres heridos. Volveré con una partida. Te vamos a quemar. El silencio volvió a la montaña, denso y resonante, con el eco de los disparos. Julia se levantó del suelo a duras penas, con el hombro dolorido por el retroceso, y abrió la puerta de golpe. Gideon estaba de pie junto al hombre herido que gemía en la nieve, con el pecho agitado. Se giró y miró a Julia, con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y profunda admiración. Miró el rifle humeante en sus manos. «Le disparaste», dijo Gideon, con la voz entrecortada por la incredulidad. Julia bajó el rifle, con las manos temblando violentamente, ahora que la adrenalina se desvanecía. «Iba a matarte». Gideon subió lentamente los escalones del porche. Le quitó suavemente el rifle de las manos temblorosas y lo dejó a un lado. Luego la atrajo hacia su pecho, enterrando el rostro en su cabello. Su corazón latía contra su mejilla, como un tren desbocado. «Me salvaste la vida», susurró con fiereza. «Tú salvaste la mía el día que te casaste conmigo», respondió Julia, rodeándole la cintura con los brazos y aferrándose a él. Dios mío. Permanecieron allí, en medio del olor a pólvora y pino, sabiendo que la victoria era sólo temporal. Boone tenía razón. Volvería con Finch, y Finch reagruparía al pueblo. La verdadera guerra por Widow's Peak acababa de comenzar. Las consecuencias inmediatas del tiroteo fueron un torbellino de acción frenética y sangrienta. Gideon ató al cazarrecompensas inconsciente con una gruesa cuerda de cáñamo y lo arrastró hasta el cobertizo. El hombre al que Julia había disparado, un vagabundo flacucho con cara de rata que se identificó entre dientes apretados mientras arrastraban a Cletus hasta el porche. Julia, con las manos aún temblando por la adrenalina, trajo agua hirviendo, jabón de ácido carbólico y vendas limpias. A pesar de todo, no podía permitir que un hombre se desangrara en la puerta de su casa. Cletus siseó cuando Gideon le extrajo la bala de plomo aplastada del muslo con unas pinzas esterilizadas. El fuerte tintineo de la bala al golpear un recipiente de hojalata resonó con fuerza. «Tienes suerte de que mi esposa no es un tirador experimentado», gruñó Gideon mientras vendaba la herida con fuerza. «Un centímetro más a la izquierda y te habrías desangrado antes del atardecer». Cletus, pálido y sudando profusamente, apoyó la cabeza contra la pared de troncos. «Boone no va a dejar pasar esto, Hayes. Finch está pagando una fortuna. Ha enfurecido a medio condado. Vienen a quemar todo este pico hasta la roca madre». «Que vengan», dijo Gideon con una voz aterradora en su quietud. «¿Por qué?», exigió Julia, adelantándose con la palangana vacía en las manos. «¿Por qué Bartholomew Finch está tan obsesionado con Gideon? Esto no se trata solo de que me niegue a casarme con él. Un hombre no contrata asesinos solo por orgullo herido». Cletus dejó escapar una risa áspera y ronca, que terminó en una tos. Miró a Gideon con un destello de genuina compasión en sus ojos llorosos. «Realmente no lo sabes, ¿verdad, hombre de la montaña? ¿Crees que el pueblo se volvió contra ti simplemente cuando murió tu esposa?» Gideon se quedó helado. La pesada toalla ensangrentada que tenía en las manos cayó al suelo. «¿De qué estás hablando?» «Finch», jadeó Cletus agarrándose la pierna vendada. «Finch quería a tu Mary hace años, antes de que la llevaras a esta montaña. Ella lo rechazó rotundamente delante de todo el comerciante. Eligió a un leñador sin un centavo en lugar del hombre más rico de Windermere». El rostro de Gideon palideció. La violenta cicatriz en su mejilla
resaltaba con un relieve crudo y horrible. Julia sintió un frío pavor acumularse en su estómago. Finch nunca lo olvidó. Continuó Cletus, bajando la voz a un susurro áspero. Es dueño del ensayador, es dueño del aserradero. ¿Quién crees que le pagó al capataz del aserradero para que te diera la parcela de tala más peligrosa y aislada de la cresta? ¿Quién crees que retrasó al doctor Henderson la noche de la ventisca, alegando que tenía una reunión de emergencia en el banco mientras tu esposa se desangraba? El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que la nieve que cubría la montaña. Julia observó cómo el enorme pecho de Gideon subía y bajaba. 6 años de una culpa agonizante, la creencia de que su propia ambición y negligencia habían matado a la mujer que amaba, se hicieron añicos en un solo y devastador instante. No le había fallado. Lo habían cazado. Gideon no gritó. No rompió nada. Simplemente se dio la vuelta y entró en la cabaña. Julia lo siguió con el corazón oprimido. Se dirigió al pesado cofre de roble al pie de la cama y lo abrió. Empezó a sacar cajas de municiones, una pesada escopeta de 2 cañones y barras de plomo macizo. «Gideon», susurró Julia, tocándole el brazo. El músculo bajo su camisa de franela estaba rígido como el hierro. Se giró hacia ella y la furia cruda e inalterada en sus ojos azules helados le cortó la respiración. Pero no fue dirigido a ella. Era una ira fría y calculada. «Boone esperará al anochecer», dijo Gideon con la voz desprovista de emoción. «Querrán la oscuridad para ocultar su número. Tenemos 4 horas para prepararnos». El resto de la tarde fue una lección magistral de supervivencia. Trabajaron codo con codo en un sombrío silencio sincronizado. Julia fundió las barras de plomo en una olla de hierro fundido sobre la estufa, vertiendo cuidadosamente el metal fundido en moldes de balas mientras inhalaba el acre olor metálico. Gideon tapió la parte inferior de las ventanas con gruesas tablas de roble, dejando solo estrechas rendijas para disparar. Transportó 4 enormes barriles de nieve a la cabaña, colocándolos cerca de las paredes para que se derritieran y proporcionaran agua para apagar cualquier incendio. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los picos escarpados, pintando el cielo con violentas franjas carmesí y púrpura amoratada, la cabaña se había transformado en una fortaleza. Gideon salió al porche y desató a Cletus. Levantó al herido y lo empujó hacia el sendero. «Camina, gatea si tienes que hacerlo, pero baja de esa montaña y dile al ayudante Wallace exactamente lo que me dijiste sobre Finch. Si mientes, te buscaré yo mismo». Cletus no discutió. Cojeando bajó por el sendero fangoso, desapareciendo en la creciente penumbra. Dentro de la oscura cabaña iluminada solo por las bajas brasas del hogar, Julia estaba sentada en la pesada mesa, cargando las balas recién fundidas en casquillos de latón. Gideon estaba sentado frente a ella, engrasando meticulosamente el mecanismo de su rifle de repetición, Henry. «Julia». Gideon rompió el silencio con voz ronca. Extendió la mano sobre la mesa, su enorme mano callosa cubriendo suavemente la de ella. «Cuando vengan, si me caigo, hay una tabla suelta debajo de la cama. Hay suficiente polvo de oro allí para comprarte un billete de tren a San Francisco. Corres por la parte de atrás a través de la línea de árboles. No mires atrás». Julia giró su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Le apretó la mano con una fuerza feroz e inquebrantable. «No estoy huyendo, Gideon. Me casé para bien o para mal. ¿Mantenemos esta montaña unida o no la mantenemos en absoluto?» Gideon la miró. La miró de verdad. Vio el fuego en sus ojos, el hollín en su mejilla,
la lealtad absolutamente aterradora que le ofrecía. La bestia de Widow's Peak se inclinó sobre la mesa y por primera vez presionó sus labios contra los de ella. Fue un beso desesperado, doloroso e impresionante, con sabor a pólvora y a un amor profundo e innegable. Cuando se separaron, el primer resplandor de una antorcha parpadeó entre los árboles del exterior. «Están aquí», susurró Gideon. La turba emergió de la arboleda como demonios que surgen de la tierra. Eran más de 20. Algunos eran los matones contratados por Finch, armados con rifles de repetición y escopetas. Otros eran habitantes de Windermere, panaderos, mozos de cuadra, mineros, hombres manipulados por las mentiras de Finch y coaccionados por sus deudas, que portaban horcas, antorchas y viejos mosquetes de caza. En la retaguardia, sentado a salvo sobre un magnífico semental negro, estaba Bartholomew Finch. Vestía un pesado abrigo de Marta Cibelina, con un cigarro sin encender entre los dientes, observando la escena con la indiferente diversión de un rey que contempla una matanza. A su lado cabalgaba Jedediah Boone, con una mueca de desprecio que deformaba su rostro marcado por las cicatrices. «Hayes», bramó Boone, su voz resonando por el viento. «Te tenemos rodeado. Envía a la muchacha y te prometemos que te ahorcaremos enseguida. Oblíguenos a entrar y los reduciremos a cenizas a ambos». Dentro, Julia estaba de pie junto a la rendija de la ventana izquierda, con el pesado rifle Henry apoyado en su hombro. Gideon estaba arrodillado a la derecha, con su escopeta de 2 cañones apoyada en el alféizar. «No disparamos primero», ordenó Gideon en voz baja. «Que cometan el error. Veo al ayudante Wallace ahí fuera», susurró Julia al divisar la estrella de hojalata de la gente reflejando la luz de la antorcha. Finch, reacio, sostenía su Winchester apuntando al suelo. Finch se impacientó. Espoleó a su caballo unos pasos. «Quémalo», ordenó a sus hombres. 3 hombres, portando antorchas de resina de pino encendidas, corrieron a través del claro cubierto de nieve hacia la cabaña. «Ahora», dijo Gideon. La cabaña estalló en un trueno. Gideon disparó ambos cañones de su escopeta. La devastadora lluvia de perdigones impactó en la nieve y en las botas del hombre que iba al frente. El hombre gritó, dejando caer su antorcha en el aguanieve, y retrocedió a trompicones. Julia Henry disparó la bala que destrozó una rama de árbol a escasos centímetros de la cabeza de Boone. La turba respondió al fuego al instante. Una lluvia de plomo impactó contra las gruesas paredes de troncos de la cabaña. Astillas del tamaño de dagas volaron por el interior. El vidrio se hizo añicos. El rugido ensordecedor de 30 armas disparando simultáneamente sacudió los cimientos mismos de la montaña. Julia se agachó debajo del alféizar de la ventana cuando una bala atravesó la abertura y se incrustó en la chimenea de piedra detrás de ella. «Manténganse agachados», rugió Gideon por encima del estruendo. Cargó un nuevo cartucho en un Winchester de palanca que había sacado de su arsenal, disparando a ciegas hacia la línea de árboles para mantenerlos a raya. El asedio duró lo que parecieron horas. La cabaña estaba llena de un asfixiante humo sulfuroso de armas. El calor era insoportable. Afuera, los hombres de Boone se dieron cuenta de que las gruesas paredes de troncos eran prácticamente impenetrables a los disparos de armas pequeñas. «El techo. ¡A por el tejado!», gritó Boone. Una lluvia de flechas llameantes, construidas apresuradamente con trapos empapados en aceite, cayó sobre la cabaña. La mayoría se apagaron en la nieve húmeda sobre el pesado tejado de césped, pero una impactó en el alero seco del porche delantero. En cuestión de minutos, la madera prendió y unas voraces llamas anaranjadas comenzaron a lamer el borde del tejado.
Nos vamos a quemar, tosió Julia, con los ojos llorosos por el humo. Gideon miró al techo y luego a Julia. Tenía los ojos desorbitados. Tenemos que romper su línea. Si no lo hacemos, moriremos en esta caja. Antes de que Julia pudiera detenerlo, Gideon abrió de una patada la pesada puerta de roble. No salió con cautela. Cargó. Rugió como un oso grizzly herido. Un sonido primigenio aterrador que resonó en las cumbres de las montañas. Sostenía un revólver en cada mano, disparando rápidamente en la oscuridad. La pura audacia suicida de la carga dejó atónita a la multitud. Los aldeanos, aterrorizados por el monstruo del que habían oído historias, rompieron filas y buscaron refugio. «¡Dispárale! ¡Dispara al salvaje!», Finch gritó, su impoluta compostura finalmente quebrándose. Boone salió de detrás de un árbol, levantando su Winchester y apuntando directamente al pecho de Gideon. «Boone, suéltalo». La voz cortó el fuego como un trueno. El ayudante Wallace entró en el claro con su rifle en alto y apuntando directamente a la cabeza de Jedediah Boone. Junto a Wallace estaba Cletus, apoyado pesadamente en una muleta, pálido como un fantasma. «Wallace, ¿qué estás haciendo?», gritó Finch. «Dispara a la bestia». «No voy a dispararle a un hombre por defender su hogar, Bartholomew». Wallace le gritó con voz temblorosa, pero resuelta. «Cletus me lo contó todo. Me habló de Mary. Me habló del contrato de la madera. Tomaste a todo este pueblo por tontos, Finch». Los aldeanos escondidos tras rocas y árboles bajaron sus armas murmurando conmocionados. Miraron a Finch y luego al enorme hombre sangrante que estaba de pie en el porche en llamas, luchando no por locura, sino por una necesidad desesperada de proteger a su esposa. «Mentiras», Finch escupió con el rostro morado de rabia. «Es un criminal. Boone, mátalos a los dos». Boone vaciló. Sus ojos se movían rápidamente entre Gideon y el rifle de Wallace. Era un asesino, pero no era tonto. Bajó lentamente su Winchester. «No me pagan lo suficiente para disparar a los agentes de la ley, Finch». «Cobarde inútil», siseó Finch. Con un movimiento rápido y desesperado, Finch metió la mano en su abrigo de Marta Cibelina y sacó una Derringer plateada. Apuntó a Gideon, pero directamente a la puerta abierta de la cabaña donde estaba Julia. Apretó el gatillo. Gideon no lo pensó. Echó su enorme cuerpo hacia atrás, lanzándose contra la puerta y protegiendo por completo a Julia. El chasquido seco de la Derringer sonó patético comparado con los rifles, pero el resultado fue devastador. Gideon gruñó con un sonido húmedo y pesado, y se desplomó sobre las tablas del suelo, arrastrando a Julia con él. «Gideon», gritó Julia, saliendo a duras penas de debajo de su pesado cuerpo. La sangre empapaba rápidamente el hombro de su camisa de franela. Afuera estalló el caos. El ayudante Wallace disparó un tiro de advertencia al aire. «Suéltalo, Finch». Finch, al darse cuenta de que su imperio de mentiras acababa de derrumbarse, espoleó a su semental negro, intentando desesperadamente huir por el sendero de la montaña. No llegó ni a 20 metros. Una figura enorme y pesada irrumpió desde la arboleda. Era Josiah Higgins, el tío de Julia, impulsado por una repentina y aterradora oleada de culpa y la comprensión de a quien casi había vendido a su sobrina, que había seguido a la turba montaña arriba. Se interpuso directamente en el camino del caballo de Finch, alzando una escopeta de 2 cañones que había robado del comerciante. «No vas a ir a ninguna parte, Bartholomew», gritó Josiah, apretando ambos gatillos. Apuntó a las patas del caballo. El semental se dobló,
lanzando a Finch violentamente contra las rocas cubiertas de nieve y barro. Cayó al suelo con un crujido repugnante y no se movió. El asedio había terminado. Los únicos sonidos que quedaban eran el crepitar del fuego en el porche, que los habitantes del pueblo ya se apresuraban a apagar con nieve, y los sollozos desesperados de Julia dentro de la cabaña. La bala había destrozado la clavícula de Gideon y se había alojado profundamente en el músculo del hombro, pero no había alcanzado sus órganos vitales. El doctor Henderson, escoltado montaña arriba bajo fuerte vigilancia por el ayudante Wallace, pasó 3 horas a la mañana siguiente extrayendo el plomo y recolocando el hueso. Cuando el doctor finalmente se fue, dejando estrictas órdenes de reposo absoluto, Julia se sentó junto a la enorme cama de roble. Sostuvo un paño frío y húmedo sobre la frente de Gideon, secándole suavemente el sudor. Sus ojos azules se abrieron lentamente. La mirada gélida y atormentada que lo había definido durante 6 años había desaparecido. Parecía cansado, maltrecho, pero profundamente hermoso y pacífico. El pueblo, susurró con voz débil. Se fue. Julia sonrió suavemente, con lágrimas asomando en sus ojos. Wallace arrestó a Boone y a sus hombres. Bartholomew Finch está sentado en la cárcel del pueblo con una pierna rota y la mandíbula destrozada, esperando a que un alguacil federal venga a llevárselo por conspiración e intento de asesinato. Mi tío hizo una confesión completa al juez sobre los libros de contabilidad de Finch. Gideon dejó escapar un largo suspiro lento, cerrando los ojos. Se acabó. Sí, Julia susurró inclinándose para besarle la mejilla marcada por las cicatrices. Se acabó. El deshielo llegó rápidamente ese año, lavando la sangre y las cenizas de Widow's Peak. La primavera estalló en las montañas de Arizona en un estallido de color. Los densos pinos se despojaron de su manto invernal de nieve y brillantes manchas de aguileña azul y rosas silvestres rosadas alfombraron el claro alrededor de la cabaña. El pueblo de Windermere experimentó una transformación drástica. Sin el férreo control de Finch y sus préstamos abusivos, el pueblo volvió a respirar. Los susurros sobre la bestia de Widow's Peak se desvanecieron, reemplazados por una silenciosa y respetuosa admiración por el montañés que se había enfrentado a una turba para proteger a su esposa. Gideon sanó lentamente. El agonizante trabajo físico de los campamentos madereros había quedado atrás. En cambio, usó el polvo de oro escondido bajo las tablas del suelo para comprar la escritura de la montaña, asegurándose así de que nadie pudiera volver a expulsarlos de sus tierras. Pero fue dentro de la cabaña donde se produjo el cambio más profundo. A finales de octubre, exactamente 1 año después de la brutal ventisca que había cambiado la vida de Julia, el viento aulló de nuevo alrededor de las pesadas paredes de troncos de Widow's Peak. Pero dentro, un fuego crepitante mantenía a raya el frío intenso. El aroma a venado asado y manzanas al horno llenaba el aire.